¿Ya? Vamos a comenzar con el diagnóstico del sensor MAF. En este caso vamos a ver el reconocimiento de cables. Vamos a medir el voltaje. Conectamos nuestro sistema. Multímetro en voltaje. Positivo. Y negativo. Que está viniendo de la computadora es de 5.1 voltios y es el adecuado. Seguidamente vamos a medir la resistencia que tenemos que desconectar del circuito. Seguidamente a la resistencia ponemos nuestro multímetro en ohmios y vamos a medir el negativo y el positivo. Tenemos una resistencia de 4.4 kiloohmios y eso lo comparamos con los datos que nos da el fabricante. Diagnóstico del sistema de sensor MAF. Procedimos con el sensor de oxígeno. Para el sensor de oxígeno, como ya tenemos desconectado el sistema, vamos a comenzar con la resistencia. Nuestro multímetro en ohmios y comenzamos a medir. Hemos conectado el multímetro en ohmios, hemos medido la resistencia, tenemos una resistencia de 3.5 ohmios. Esa sería la resistencia de nuestro sensor de oxígeno. Ahora vamos a contar con el voltaje que nos está alimentando la computadora. Ponemos nuestro multímetro en voltios y le medimos el voltaje en el conector. Acá podemos medir la tierra que nos va a dar. Esa sería la tierra que nos está dando la computadora. Seguidamente el voltaje. La mayor parte de los sensores debe tener un voltaje de 9.8 voltios. Para determinar el voltaje conectamos la pinza positiva del multímetro a la alimentación y la negativa a la batería, la negativa de la batería. Ese sería el voltaje que nos está midiendo nuestro sensor de oxígeno. Continuando con la exposición, vamos a pasar con el sensor CMP o sensor de posición de GNG levas. En este sensor tenemos tres terminales, un positivo, un negativo y una señal. El cable blanco buscamos el negativo. Con el multímetro probamos, ponemos el negativo del multímetro y el positivo del multímetro de la batería, el positivo de la batería. Y vemos que nos salen unos 12.26 voltios, que es el voltaje que nos está dando la batería. Ahora vamos a pasar a buscar el positivo de alimentación del sensor. Ponemos el positivo del multímetro al cable blanco y el negativo del multímetro al negativo de la batería. Y vendríamos a hacer que es la alimentación. Este cable negro vendría a ser la señal y que... medio litro y... El cable negro vendría a ser la señal y vendría a dar señal cuando está funcionando el motor. Ese sería el diagnóstico de nuestro sensor CMP. Ese sería el reconocimiento del sensor, de los sensores. Continuando con el segmento diagnóstico de sensores, continuamos con el sensor de temperatura. El sensor de temperatura, primero tenemos que, antes de hacer un diagnóstico, tenemos que ver su estado. El estado que se encuentra, si se encuentra roto, se encuentra rajado, ya necesita un cambio, no necesitaríamos hacer ninguna prueba con un instrumento. Ahora, el cableado. También el cableado debe estar correctamente. Por ejemplo, acá tenemos un tubo corrugado y el cableado. Este cableado debe tener continuidad hacia la masa de cables que se encuentra hacia el módulo de la computadora. Una vez que comprobemos que todo esté bien, el estado físico, procedemos a sacarlo y procedemos a verificar la alimentación. Hoy utilizaremos un multímetro, que seleccionemos a la selección de voltios y procederemos a medir. Como podemos ver, la alimentación del sensor es la correcta.
Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la alimentación del sensor es la adecuada, entonces no tendríamos problemas con el cableado. Ahora tendríamos que ver la resistencia del mismo sensor. A una temperatura de 20 grados o 24 grados, la resistencia debería estar dando por lo menos a 2000 ohmios más o menos. Eso es de acuerdo a una tabla, es de acuerdo al tipo de sensor y a las características o la información que tenemos de ese sensor. Pero como podemos ver, a una temperatura de 24 grados centígrados, la temperatura ambiente que nos encontramos ahora, nos estaría dando una resistencia de 2000 ohmios. Y acá nos encontramos con el sensor CKP. El sensor CKP está ubicado cerca de la rueda dentada. Como vemos, tiene 3 cables. ¿Cómo podemos determinar el positivo o negativo? Podemos determinarlo con una punta lógica o con un multímetro. Pero como tenemos el multímetro accesible a la mano, vamos a probarlo con el multímetro. Ya, como les dije, ya podemos usar el multímetro para ver la alimentación. La alimentación en este caso de nuestros sensores es de 12.24 voltios. Lo podríamos hacer con LED piloto, sí, pero no sabríamos qué cantidad de voltaje está ingresando. Podemos hacerlo también con un osciloscopio, pero en este momento no contamos con uno. Bueno, después nos dirigimos a continuar con el sensor CKP, el sensor de detonación. Ya, acá se encuentra el sensor de detonación ubicado en el bloque. Este sensor es un sensor piezoeléctrico. Este sensor piezoeléctrico con las vibraciones genera un voltaje. O sea, no necesita una alimentación necesariamente, sino con las vibraciones, ya que es piezoeléctrico, al hacer contacto con el contacto piezoeléctrico se crea un voltaje. Eso regula la cantidad o el momento del encendido, ya que para que no exista detonaciones o el motor no cascabelee. Bueno, eso sería con la participación de 3 sensores. Continuando, le doy paso a mi compañero. Bien, mi nombre es Víctor Manuel Lucano, voy a continuar con el diagnóstico. Bien, primero vamos a medir la presión en el sistema de inyección. Para ello vamos a usar un manómetro y unas conexiones. Bien, ahora para instalar este instrumento o las conexiones, debemos de sacar la abrazadera y retirar la abrazadera o desajustarla y retirar. Pero antes de desajustar esta abrazadera, tenemos que tener en cuenta que nuestra bomba no tiene que tener alimentación, ya que si tiene alimentación va a generar esa presión. Para ello tenemos que sacar el fusible, que podemos presenciarlo acá, un fusible, o si no, o el relay. Podríamos quitar el relay. En otros casos también podríamos quitar la alimentación de la bomba. Para ello, en este módulo desconectamos la conexión o la alimentación positiva y negativa para que no entre en funcionamiento cuando nosotros abramos la chapa de contacto. No nos ejerza esa presión para poderlo liberar adecuadamente o cuidadosamente y no derramar el combustible. También tenemos que tener mucho cuidado al colocar un trapo, ya que si ese combustible se derrama, como en el interior tenemos el motor de arranque, cuando lo accionamos, este genera una chispa. En ocasiones, ¿no? Pero si nosotros hacemos caer un poco de combustible, podría producirse una inflamación y podría quemarse acá o generar algún problema. Bien, también podemos agarrar un depósito y con ello ahí hacerlo caer todo el combustible, ¿no? Para ello, con esta jarrita lo colocamos acá, ¿no? Cuidadosamente, con un trapo interiormente, y desconectamos cuidadosamente y la acercamos para que se retire toda la presión o todo el combustible que hay ahí interiormente. Luego pasamos a instalar nuestras conexiones. Bien, esta va a ir a la salida del filtro. También contamos con su abrazadera, la conectamos correctamente, y esta va a ir a la entrada del riel con su abrazadera respectivamente.